Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar nuestra discusión de modelos de combate y esta vez vamos a ir hacia el caso donde tenemos un ejército regular o alguna combinación de ejército regular contra guerrilla, ¿no? Este pues es el caso de Vietnam, ¿no? En la guerra de Vietnam los los vietnamitas pues tenían su ejército regular en Vietnam del Norte, que habían ya estaba más o menos establecido con combatientes regulares que provenían de la guerrilla de resistencia contra el colonialismo francés. Y ese ejército regular eh, apoyaba y entrenaba a la guerrilla de Vietnam del Sur, que era el Frente de Liberación. Entonces había una combinación entre tácticas regulares y tácticas de guerrilla. Una combinación que de entrada el ejército regular de Vietnam del Sur no entendió. Un ejército entrenado por el ejército estadounidense y por la inteligencia militar gringa. Y no lo entendieron en el sentido de que esta, esta P, esta Q, que son los refuerzos de la guerrilla, van a estar cambiando continuamente en el tiempo. Es decir, puede haber temporadas donde hay muchos refuerzos y temporadas donde hay pocos refuerzos. En un ejército regular, pues los refuerzos provienen de lo que se llama la leva, ¿no? Entonces los estados deciden tanta proporción de jóvenes se van a ir a la guerra esta vez, ¿no? Lo que provoca la leva es un desgaste social tremendo, sobre todo si la guerra tarda mucho en llegar a una conclusión, ¿no? La guerrilla generalmente no hace levas, todos los nuevos reclutas son voluntarios y eso no lo pudieron entender ni los teóricos ni los que estaban involucrados en la toma de decisiones de la guerra, ¿no? Entonces Vietnam es paradigmático justamente porque lo que dice hasta ahorita lo que dice la ley de Lanchester son dos cosas, o las ecuaciones de Lanchester son dos cosas. Una, tiene más probabilidades de vencer en un combate quien apelmase más fuerza, ¿no? Quien tenga más soldados en una región en determinado momento y además quien tenga mayor efectividad de fuego, es decir, que mate más personas o que tenga la probabilidad de matar más personas con menos tiros, ¿no? Había buenos tiradores en el ejército gringo, tiradores profesionales, pero si no encuentras a tu adversario, pues no le puedes dar a nadie, ¿no? Finalmente la estrategia final que usaron ya prácticamente en su derrota pues fue tratar de arrasar las selvas y las regiones boscosas donde se escondían los guerrilleros vietnamitas, y no les funcionó. No les funcionó porque ya la curva de descenso de su derrota pues ya estaba en una región atrapadora, digamos. Eh, entonces, ¿cómo es que una fuerza con menos combatientes, con menos este, efectividad de fuego, puede vencer a otra que tiene más combatientes y más efectividad de fuego? Otra vez son esos elementos que no podemos cuantificar
y que entonces no lo podemos meter a nuestros parámetros de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Sí hubo un fenómeno en esa guerra en particular y lo ha habido en otras más recientes, en que estos términos A y C fueron cambiando. La C de la guerrilla fue constante, ¿no? O sea, había una cantidad de torpezas que dependía de que había dos mandos y ese tipo de cosas, pero los soldados gringos sí se empezaron a volver medios locos entre estar lejos de casa y las cosas que los pusieron a hacer. La A empezó a aumentar en determinado momento, entonces se combinan varias cosas, aumentan las pérdidas operacionales, aumenta, disminuye la capacidad de fuego porque disminuye el área en la que es posible atacar a la guerrilla, y la ocupación de la guerrilla se empieza a hacer cada vez más grande, ¿no? Entonces es la derrota del ejército regular, ¿no? Como esa, pues también hubo una cosa parecida en Cuba varios años antes, y después vinieron un montón de ejemplos, algunos donde ocurrió algo parecido, pero otros, como en El Salvador, donde justamente la P y la Q tenían una característica muy parecida. Entonces lo que empezó a ocurrir fue que entraron como en una especie de ciclo límite y no acabaron nunca las agresiones militares entre ejército regular y guerrilla, ¿no? Hubo casos muy graves allí de agresiones a civiles, ¿no? Tratando de disminuir la Q de la guerrilla. Y pues es uno de esos casos muy graves, ¿no? Que se han vuelto a dar muchas veces después. Ahora, pues vamos a revisar un poco esa es, estas ecuaciones y vámonos pues al pizarrón. Entonces, otra vez, si consideramos el caso sin pérdidas operacionales y sin refuerzos, pues tenemos GXY menos Y menos CX. Otra vez hacemos la derivada de Y respecto de X no es más que Y punto sobre X punto, y esto es menos, esto es C sobre GY. Entonces aquí ya tenemos una cosa del estilo, ya no son rectas ni parábolas, ¿no? Entonces ni hipérbolas, ¿no? Esta ecuación diferencial es separable, ¿no? Entonces esto es equivalente a la ecuación integral y de y igual a C sobre G de X. Y esto, si integramos del Y0 a Y de t, ¿no? Y0 a X de t, tenemos y cuadrada sobre 2
menos y cuadrada 0/2 es igual a c sobre g por x en t menos x0. Entonces tenemos la ecuación y cuadrada por alguna cosa, ¿no? Menos c sobre g x menos una constante, ¿no? O igual a una constante. Esa es una parábola, ¿no? Esa sí es una parábola. Entonces a este caso de ejército regular contra guerrilla se le llama la ley parabólica. De Lanchester, ¿no? Aunque Lanchester no estudió esa versión, porque en su momento no les interesaba tanto, se le sigue llamando ley de Lanchester por como una forma de reconocerle, ¿no? De hecho podemos reescribir esto así, ¿no? Y acá. Entonces g y cuadrada pues es 2cx más una constante k. Esa constante cómo nos va a hablar de las soluciones en el plano fase. De entrada, lo que nos va a preocupar es, bueno, podemos tomar esto acá así, ¿no? 2g sobre 2cg k sobre g, ¿no? Entonces cuando x es 0 y y es 0, nomás nos interesa cómo se ve esta k sobre g, y si k es 0, no tenemos una recta sino una parabolita que le cae así, ¿no? Una ramita de la parábola. Esta k0 es cuando y es igual a 0 y x es igual a 0, significa que hay un empantane, ¿no? Fuerzas empantanadas. En un artículo que les voy a subir le llaman un empate, pero pareciera que estamos hablando de una competencia deportiva y no de agresiones de personas a personas. Entonces prefiero llamarlo un empantane de las agresiones. Cuando k es positiva, la lleva a sobrevivir y la x se muere. Es decir, la guerrilla sobrevive y los ejércitos regulares se mueren. ¿Y quién es esa k? Pues esa k depende de cómo son las condiciones iniciales del problema, ¿no? Cuando la k es menor que 0, entonces la guerrilla se muere y los regulares son los que ganan. Y otra vez, la k, ¿quién es? La k son las condiciones iniciales, ¿eh? Es decir, en ese momento cuántas fuerzas se pueden juntar, ¿no? En el momento de la agresión. Si k es positiva, lo que vamos a tener es que
y0 sobre x0, esto al cuadrado, c es mayor que 2 por c sobre g por 1 sobre x0. Esto lo podemos interpretar, este de aquí, ¿no? Esto es igual a 2 por la tasa de disparos de x sobre la tasa de disparos de y, el área ocupada por x por la probabilidad de que x le den un tiro a alguien, sobre la probabilidad de que y le tire a alguien en alguna región, o en la región donde están ocurriendo las agresiones. ¿No? Entonces esa es la interpretación de este punto, ¿no? Entonces, un cálculo que hacen en uno de los artículos que les voy a mandar es que en el caso de Vietnam, la y0 sobre x0 era alrededor de 8, ¿no? O sea, había 8 guerrilleros por cada regular. Ese me parece que es un cálculo un poco para justificar la derrota de los gringos, pero bueno, es el cálculo que ellos hacen. Perdón, al revés, que había 8 regulares por cada guerrillero, ¿no? Sobre todo hacia el final de la guerra, pues fueron aumentando la leva en Estados Unidos y fueron aumentando las fuerzas ahí. Otro caso interesante donde hubo una combinación de tácticas regulares y tácticas de guerrilla es Stalingrado. En la batalla de Stalingrado se juntaron un montón de fuerzas regulares aliadas de los nazis, intentaron ocupar Stalingrado, y lo que hizo el ejército regular soviético fue organizar a la gente, habitantes de la ciudad, para que defendieran su propia ciudad. Hicieron cosas muy fuertes, y que al final los combates fueron calle por calle, casa por casa, ¿no? Auténticos combates de guerrilla. Y allí también, pero con una tasa menor, pues hubo una victoria de las fuerzas que usaron tácticas guerrilleras, ¿no? Entonces, de esta parte nada más quisiera hacer ahorita unas simulaciones en la computadora para que se queden ahí como visualización del problema, y con eso terminaríamos la parte de modelos de combate, ¿no? Entonces vamos a la computadora. Entonces les voy a mandar esta notita hecha en un notebook de Jupyter. Lo que tenemos es parte de un artículo escrito por Engel, que es un intento de validación de la ley cuadrada de Lanchester, que eran el caso de ejército regular contra ejército regular en la ocupación gringa de la isla de Iwo Jima, ¿no? Entonces Iwo Jima es muy cerca de una isla muy cercana al Japón. Esa isla se consideraba la entrada
por mar, ¿no? A Japón. Y acá tenemos del lado, de este lado, la isla de Iwo Jima, ¿no? Iwo Jima es por acá. Entonces ocuparon Iwo Jima para poder llegar hacia el Japón, ¿no? Esa isla de Iwo Jima tardaron varios días en caer, a pesar de que no recibieron ningún refuerzo y a pesar de que las fuerzas defensoras eran más. Y lo que les sirvió a los gringos fue que tuvieron tasas de refresco más seguido, ¿no? Entonces aquí en esta gráfica pues se puede ver eh, el crecimiento de las tropas, ¿no? Aquí hay combates y luego hay unas tasas de refresco, combates, luego tasas de refresco y luego ya no hubo más tasas, más tropas nuevas, ¿no? Y aquí en estas gráficas se puede ver con línea punteada los datos que se tienen del combate. La línea continua pues es la solución analítica de las ecuaciones de Lanchester, y con líneas cortadas pero largas son las aproximaciones numéricas, ¿no? Entonces todo está bastante bien pegado. Digo, es un caso especial, pero este está en un artículo de un señor apellidado Engel que les voy a mandar también, ¿no? Entonces, la ley lineal de Lanchester, que eran las guerras de guerrilla, está de este lado, ¿no? Tenemos un tiempo de inicio, un tiempo de final y unos pasos. Y vamos a tener dos vectores, los de los azules y los rojos, que son nuestros dos ejércitos de guerrillas, y un vector de tiempos que también se inicializa en ceros con el número de pasos que tenemos, ¿no? Y se toman densidades iniciales, ¿no? Cantidad inicial de gentes, y la letalidad se toma, es decir, la fuerza de combate se toma igual a 1 en ambos casos, y tenemos aquí nuestra regla de actualización, y eso nos arroja la siguiente gráfica. Perdón. Plot.show. Ahí está. Entonces, decaen, y quien gana pues es el azul, que era el que tenía inicialmente más fuerza, porque estamos pensando que son el mismo la misma efectividad de combate. Habría que jugar, y yo los invito a jugar con las efectividades de combate para ver qué más se puede obtener, ¿no? Esta es la ley cuadrada, ¿no? La de ejército regular y ejército regular. Entonces la letalidad es la misma, los valores iniciales son los mismos, y vamos a ver, ahí está, ¿no? Justamente es el que podemos jugar para obtener las conclusiones que tiene Engel en su artículo. Entonces, un reto que les voy a poner, ahora. Here we go. Y el reto consiste en que ustedes tomen esas
implementaciones que les mando del Lanchester lineal y cuadrado para hacer dos cosas. Primero, que puedan hacer ustedes la implementación de la ley parabólica que vimos de este lado, y que está escrita aquí de este lado también, eh, y que puedan reproducir los resultados de Engel con el código que yo les estoy mandando, ¿no? Entonces ya saben, los que asuman el reto y lo completen, pues pueden mandarme sus resultados por Telegram o por correo, donde sea, ¿no? Entonces, con esto terminamos esta sesión y terminamos el tema de modelos de combate, y nos vemos en la siguiente. Vamos a empezar con estabilidad a la Lyapunov. Nos vemos en la que sigue.